¿Alguna vez has sentido que estás dando todo de ti, pero la tierra que trabajas permanece seca? ¿Has mirado al cielo con las manos vacías, preguntándote si tus esfuerzos y tus oraciones están siendo escuchados? Vivimos en un mundo que nos exige resultados inmediatos. Nos dice que el éxito es rápido, ruidoso y visible. Pero, ¿y si la verdadera prosperidad, esa que cambia el alma antes de llenar los bolsillos, se cultiva de una manera completamente diferente? ¿Y si la riqueza no es algo que se persigue, sino algo que florece cuando sembramos las semillas correctas en el jardín de nuestro espíritu? La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Es un testimonio de paciencia, un mapa de cómo la fe inquebrantable puede transformar la realidad más árida. Prepárate para conocer a un hombre que solo tenía semillas de esperanza en un campo de desesperación. Lo que descubrió en su jardín olvidado no solo cambió su destino, sino que revela la ley divina más poderosa del universo: aquello que siembras con fe, sin importar cuán imposible parezca, el cielo se encargará de hacerlo crecer. Quédate conmigo, porque este relato puede ser el milagro que tu propia vida ha estado esperando. Capítulo 1. El eco del silencio. En las afueras de un pequeño pueblo olvidado por el progreso, vivía un hombre llamado Elías. Elías no era un hombre de grandes posesiones, de hecho, no poseía casi nada. Su único legado era un trozo de tierra pedregosa detrás de su humilde cabaña de adobe, un jardín que había pertenecido a sus abuelos y que ahora parecía compartir la misma suerte de su dueño. Estaba cansado, seco y aparentemente estéril. Cada mañana, Elías se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las colinas. Su ritual era el mismo: tomaba su vieja regadera de latón abollada, sacaba agua del pozo que cada año parecía más reacio a dar, y caminaba descalzo sobre la tierra agrietada. Sus vecinos, hombres prácticos y endurecidos por la escasez, a menudo lo observaban desde la distancia. «Pobre Elías», murmuraban. «Habla con plantas muertas. Riega el polvo». Y era cierto. El jardín de Elías era un camposanto de tallos secos y hojas quebradizas. Donde deberían brotar tomates rojos y maíz dorado, solo había espinas y terrones duros como rocas. La sequía había golpeado la región durante 3 años consecutivos, y mientras otros habían abandonado sus cultivos o se habían marchado a la ciudad, Elías permanecía. Él no solo regaba la tierra, regaba su fe. «Yo sé que estás ahí», susurraba una planta de pimiento que se había rendido semanas atrás. «Yo sé que la vida duerme bajo este polvo. No te pido que crezcas para mí, te pido que crezcas para la gloria de quien te creó». Elías no era un hombre de palabras elocuentes, pero su oración era constante. No era una oración de súplica desesperada, sino una conversación de paciencia. Mientras el sol ascendía y el calor se volvía sofocante, Elías se sentaba bajo el único árbol raquítico que ofrecía una sombra escasa, cerraba los ojos y oraba. No pedía oro, ni mansiones, ni siquiera lluvia. Su oración era simple: «Señor, enséñame a ver la vida donde mis ojos solo ven muerte. Dame la paciencia para esperar tu tiempo, y la fuerza para seguir sembrando aunque no vea la cosecha». La gente del pueblo confundía su paciencia con locura. Lo veían guardar las mejores semillas de las pocas frutas marchitas que compraba en el mercado. Semillas que parecían inútiles, y plantarlas en surcos que el viento borraba al día siguiente. «¿Por qué desperdicias lo poco que tienes, Elías?», le preguntó un día su vecino. Un hombre que había vendido su tierra para comprar un camión. «Estás sembrando en piedra». Elías sonrió, una sonrisa lenta que arrugaba la piel curtida por el sol alrededor de sus ojos. «No siembro en la piedra, vecino. Siembro en la promesa. La tierra solo es el medio, pero la fe es la verdadera semilla». El vecino sacudió la cabeza y se marchó, convencido de que Elías había perdido la razón. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La situación de Elías se volvió precaria. Sus sandalias estaban rotas, su despensa casi vacía. A veces, su única comida del día era un té de hierbas secas que recogía en la colina. El hambre roía su estómago, y la duda, esa sombra fría, a veces intentaba colarse en su cabaña. «¿Estoy siendo un necio?», se preguntó una noche mientras la luna iluminaba su jardín vacío. Miró sus manos, callosas y agrietadas. Manos que solo habían conocido el trabajo duro y el fracaso visible. Podía oír el eco del silencio del pueblo,
el eco de su propio estómago vacío, el eco de la tierra que se negaba a responder. Se arrodilló allí mismo, en medio del polvo, y puso las palmas de sus manos sobre la tierra fría. Padre, dijo en voz baja, pero firme. Si he de morir aquí, moriré esperando en ti. Mi fe no depende de lo que veo, sino de lo que tú has prometido. Confío en ti. En ese momento de rendición total, no sintió miedo. Sintió paz. No sabía que, bajo la superficie de su jardín y en el tejido de su alma, el milagro ya había comenzado a moverse. La primera lección de la prosperidad divina estaba siendo grabada en su corazón: la riqueza no responde a la necesidad, responde a la fe paciente. Si esta historia de fe y paciencia ya ha comenzado a resonar en tu espíritu, si sientes esa conexión con Elías, te pido que hagas algo simple. Dale me gusta a este vídeo para que sepa que estamos en el camino correcto, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Estamos creando una comunidad de personas que creen en los milagros. Y ahora, un mensaje importante. Si estás buscando tu propio milagro, si deseas activar la prosperidad en tu vida, el universo nos enseña que primero debemos ser agradecidos. Como un acto de fe, como la primera semilla que siembras para tu propia cosecha, te invito a usar el botón Super gracias. No es solo una donación, es una declaración al cielo de que estás listo para recibir. Un acto de gratitud anticipada por el milagro que ya viene en camino hacia ti. Siembra tu semilla ahora y declara tu abundancia. Capítulo 2. La semilla dorada y la risa del pueblo. El invierno pasó, llevándose consigo las últimas reservas de Elías. La escarcha cubría por las mañanas el jardín estéril, haciendo que el suelo pareciera aún más muerto, como si estuviera cubierto por una mortaja de cristal. Elías había adelgazado, su ropa colgaba de su estructura ósea, pero sus ojos mantenían un brillo que desconcertaba a quienes lo veían. Era el brillo de alguien que guarda un secreto, la calma de quien ha apostado todo a una sola carta invisible. Mientras el pueblo se preparaba para otra primavera de escasez, Elías hizo algo que cimentó su reputación de loco. Vendió lo último que le quedaba de valor, una vieja medalla de plata de su abuelo. No la vendió por comida, ni por ropa. La vendió por una sola semilla. No era una semilla común. La obtuvo de un mercader errante que pasaba por el pueblo, un hombre de ojos penetrantes y ropas extrañas que hablaba de tierras lejanas. El mercader le mostró una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro, descansaba una única semilla, grande como la uña de un pulgar, de un color dorado pálido que parecía capturar y reflejar la luz del sol. Esta semilla, dijo el mercader con voz grave, no es de este mundo. Se llama la simiente del sol. Solo crece para aquellos que riegan con el corazón y no solo con las manos. En tierra común, morirá. Pero en tierra de fe, dará un fruto que alimenta el alma y el cuerpo. Elías supo en ese instante que esa semilla era la respuesta a sus oraciones. El precio era todo lo que tenía. El trueque se hizo. Cuando regresó a su cabaña, sostuvo la semilla dorada en su palma. Sentía un calor sutil que emanaba de ella. Esa tarde, Elías no fue a su jardín. Se encerró en su cabaña y meditó. Entendió que esta semilla no podía ser plantada con la misma desesperación o esperanza vacía de antes. Requería una fe purificada. Pasó 3 días en ayuno y oración, limpiando su mente de cualquier duda restante. Ya no le importaba el hambre, no le importaba la burla. Su único enfoque era convertirse en el guardián digno de esa promesa dorada. Al amanecer del 4.º día, salió. No eligió el centro del jardín. Fue a la esquina más árida, la más pedregosa, un lugar donde ni siquiera la maleza más resistente se atrevía a crecer. Cavó un hoyo con sus propias manos, apartando las piedras afiladas. Colocó la semilla con reverencia y la cubrió. Y entonces, hizo algo diferente. No usó el agua escasa del pozo. Se arrodilló, y aunque no había llovido en meses, presionó sus manos contra la tierra seca y lloró. Lloró lágrimas de gratitud, lágrimas de liberación, lágrimas de certeza absoluta. Padre, susurró, riego esta semilla con la única agua pura que tengo, mi fe. Que se haga tu voluntad. La noticia de la semilla mágica de Elías corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Esta vez, las murmuraciones se convirtieron en risas abiertas.
Los hombres se reunían en la pequeña tienda del pueblo y bromeaban. Elías ha cambiado plata por un frijol pintado. Ahora sí que comerá aire y rezos. Los niños corrían cerca de su jardín, gritando: «Señor Sol, haz crecer el oro del loco Elías». La humillación era pública. Pero Elías no la sentía. Cuando la gente se burlaba, él simplemente sonreía y agradecía. «Gracias por recordarme», les decía, «que lo que espero no depende de la opinión de los hombres». Su calma era desconcertante. Era una armadura espiritual que ninguna burla podía penetrar. Él seguía su rutina, pero ahora, toda su atención se centraba en ese pequeño montículo de tierra en la esquina. Ya no veía la esterilidad a su alrededor, solo veía el potencial invisible bajo ese parche de polvo. Elías había plantado la semilla, pero también había plantado una estaca en el suelo de su espíritu, declarando que allí, y en ningún otro lugar, vería la gloria de Dios. ¿Sientes la profunda convicción de Elías? ¿Esa paz que supera todo entendimiento y toda burla? Si esta historia te está inspirando a mantenerte firme en tu propia fe, por favor, apóyanos con un me gusta. Y si quieres ver cómo florece esta semilla, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Para aquellos que están listos para plantar su propia simiente del sol, para aquellos que enfrentan la burla pero se mantienen firmes en su propósito, les invito a hacer un acto de fe. Utiliza el botón Super Gracias. Cada contribución es una semilla de gratitud que plantas en el universo. Es tu forma de decirle al cielo: yo también creo, a pesar de lo que veo, y estoy listo para mi cosecha. Hazlo ahora y sella tu compromiso con tu prosperidad. Capítulo 3. El primer brote verde y el agua misteriosa. Pasó una luna completa. El calor arreciaba y el polvo del camino se levantaba en remolinos perezosos. El pueblo seguía sumido en su resignación, y las burlas hacia Elías se habían calmado, convirtiéndose en una lástima silenciosa. Su jardín seguía igual de muerto, excepto por la esquina donde había plantado la semilla del sol. Allí, la tierra simplemente esperaba. Elías la cuidaba cada día, quitando piedras, ahuyentando a los insectos curiosos y, sobre todo, orando. Su fe ya no era un esfuerzo, se había convertido en su estado natural. Era como respirar. Ya no pedía un milagro, agradecía por el milagro que ya estaba en proceso. Una mañana, algo fue diferente. El aire estaba extrañamente quieto. Cuando Elías se acercó a su lugar sagrado, se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco que le cortó la respiración. Allí, rompiendo la superficie agrietada de la tierra más dura de su jardín, había un brote. Pero no era un brote común. Era de un verde tan vibrante y profundo que parecía dolerle los ojos. Eran 2 hojas pequeñas, perfectas, cubiertas de un rocío matutino que no existía en ningún otro lugar del jardín. Elías cayó de rodillas, sin atreverse a tocarlo. Era real. La vida había respondido. Corrió al pozo, su corazón latiendo con una alegría salvaje. Pero cuando bajó el cubo, este golpeó el fondo con un sonido hueco y seco. El pozo, después de años de sequía, finalmente se había rendido. El pánico amenazó con ahogar su alegría. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la vida brotar solo para morir de sed horas después? La ironía era cruel. Miró el cielo, despejado y de un azul implacable. No había señales de lluvia. La desesperación que había mantenido a raya durante tanto tiempo golpeó su pecho. «No ahora», gritó al cielo. «Por favor, no ahora». Se sentó junto al pozo seco, derrotado por primera vez en meses. El sol comenzó a subir, y sabía que sus rayos quemarían el tierno brote antes del mediodía. Cerró los ojos, buscando esa paz que siempre lo había sostenido. «Confía», susurró una voz en su interior. «No te pedí agua del pozo. Te pedí fe». Elías abrió los ojos. ¿Fe? ¿Cómo podía la fe convertirse en agua? Entonces, recordó las palabras del mercader: solo crece para aquellos que riegan con el corazón. Y recordó sus propias lágrimas al plantar la semilla. Se levantó lentamente. Si la fe había traído el brote, la fe también traería el agua. Regresó al brote, que ya comenzaba a mostrar signos de estrés bajo el calor creciente.
Se arrodilló y colocó sus manos alrededor de él, sin tocarlo, formando un cuenco protector. Tú eres la promesa, susurró. Y la misma fuente que te dio vida, te sostendrá. Cerró los ojos y entró en un estado de oración profunda. No pidió agua. Simplemente sintió el agua. Imaginó la humedad fresca de la tierra, el fluir de la vida, la gratitud de la planta al beber. Se sumergió tanto en esta visión, en este sentimiento de abundancia líquida, que perdió la noción del tiempo. El sol lo golpeaba, pero él no lo sentía. Cuando abrió los ojos, horas después, el sol estaba en su cenit. Miró el brote, esperando encontrarlo marchito. Pero no lo estaba. El brote estaba erguido, más verde que antes. Y la tierra a su alrededor estaba oscura. Estaba húmeda. No mojada, sino perfectamente húmeda, como si un rocío preciso y localizado hubiera caído solo en ese círculo de 1 metro. Elías tocó la tierra con asombro. Estaba fresca. Miró sus manos, miró el cielo. No había explicación lógica. El agua no había venido de sus ojos, ni del cielo, ni del pozo. Había venido, de la nada. O de todo. Elías se dio cuenta de que la espiritualidad y la prosperidad operan con leyes diferentes. La fe no solo atrae milagros, a veces, la fe es el milagro. Se rió, una risa pura y liberadora. Su planta no moriría. El universo mismo se estaba encargando de regarla. ¿Has sentido alguna vez ese pánico, cuando el pozo se seca justo cuando aparece el milagro? ¿Has experimentado ese momento en que la lógica se rinde y solo queda la fe? Si esta historia te está dando fuerzas para creer en el agua misteriosa del universo, demuéstralo con un «me gusta». Y si estás comprometido a ver crecer esta planta milagrosa, suscríbete ahora. Quizás tu pozo también se siente seco hoy. Si estás listo para que la provisión divina aparezca de formas inexplicables, haz tu declaración de fe. Usa el botón «Super gracias». No es una simple donación, es un acto simbólico. Es decirle al universo, no dependo de mis pozos secos, dependo de tu abundancia infinita. Haz tu contribución de gratitud ahora y activa esa fuente misteriosa en tu propia vida. Capítulo 4. El crecimiento desafiante y las hojas de oro. El fenómeno del agua misteriosa se repitió. Cada mañana, Elías encontraba la tierra alrededor del brote perfectamente húmeda. Y la planta respondió con una vitalidad que desafiaba todas las leyes de la naturaleza conocidas en esa región árida. Creció. Creció con una velocidad asombrosa. En una semana, lo que eran 2 hojas se convirtió en un tallo robusto. En 2 semanas, era un pequeño arbusto. En 1 mes, era una planta que nadie en el pueblo había visto jamás. No era un árbol, no era una vid, no era un arbusto de maíz. Era algo único. Sus hojas eran grandes, con la forma de un corazón, pero lo más extraordinario era su color. Bajo la luz directa del sol, el verde profundo de las hojas parecía tener vetas doradas. No era un reflejo, no era una ilusión. Eran finos filamentos de oro puro que corrían por las venas de cada hoja. La gente del pueblo, que primero se había burlado y luego había observado con curiosidad escéptica, ahora se acercaba al límite de la propiedad de Elías con asombro y una pizca de miedo. ¿Qué clase de brujería es esta?, murmuraban algunos. ¿Ha hecho un pacto? Elías los ignoraba. Sabía que no era brujería, era divinidad. La planta se había convertido en su compañera. Pasaba sus días cuidándola, pero ahora, la planta también parecía cuidarlo a él. A medida que crecía, el aire alrededor de la cabaña de Elías se sentía diferente. Era más fresco, más limpio. Pequeños pájaros, que habían abandonado la región hacía mucho tiempo, comenzaron a visitar la planta, cantando en sus ramas. Pero la prueba más grande de Elías no había sido la burla, fue el hambre. Y ahora, estaba llegando a su límite. Llevaba días sin comer nada más que algunas raíces amargas. Su cuerpo estaba débil. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elías estaba sentado frente a su planta, que ahora era más alta que él. Las hojas doradas brillaban con la luz del crepúsculo. El hambre era un dolor agudo, y la debilidad nublaba su visión. Miró la planta.
Era hermosa, era un milagro, pero no se podía comer. Era una prueba viviente de la fe, pero no llenaba su estómago. La duda, esa vieja serpiente, regresó con un veneno más potente. Has cultivado oro que no puedes gastar, le susurró. Has cultivado un milagro que no te puede alimentar. Morirás de hambre a la sombra de tu propia fe. Elías sintió una profunda tristeza. Es este el final, Señor, oró débilmente. ¿Me has mostrado tu gloria solo para dejarme morir? Apoyó su cabeza contra el tallo robusto de la planta. Estaba cansado. Tan cansado. Mientras cerraba los ojos, una hoja grande y dorada se desprendió suavemente de la rama sobre él. No cayó al suelo. Flotó, girando lentamente, y aterrizó con la suavidad de una pluma sobre su regazo. Elías la miró. Era pesada, mucho más pesada de lo que debería ser una hoja. El oro en ella era brillante. En ese momento, sintió un impulso, una instrucción clara y silenciosa en su corazón: come. Se quedó paralizado. ¿Comer una hoja? ¿Una hoja que parecía ser en parte metal? Parecía una locura. Pero la misma voz que le dijo que plantara la semilla, la misma voz que le dijo que confiara en el agua, ahora le decía que comiera. Con manos temblorosas, Elías rompió un pedazo de la hoja dorada. La llevó a su boca. Era dulce. No era el sabor metálico del oro, sino el sabor de la miel, del pan fresco y del agua de manantial, todo en uno. En el instante en que la tragó, un calor se extendió por su cuerpo. La debilidad se desvaneció. El hambre desapareció, reemplazada por una sensación de saciedad y energía vibrante que no había sentido en años. Abrió los ojos de par en par. La planta no solo era un milagro para ver, era un milagro para vivir. Elías se dio cuenta de que la provisión divina no siempre viene en la forma que esperamos, pero siempre llega en la forma que necesitamos. ¿Cuántas veces has tenido un milagro frente a ti, pero no has sabido cómo usarlo? ¿Cuántas veces la provisión ha llegado de una forma inesperada? Si la revelación de Elías te ha impactado, si entiendes que la fe alimenta de maneras misteriosas, regálanos un me gusta. Y si estás ansioso por saber qué fruto dará esta planta, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo. Este es un momento crucial. Si tú también estás esperando tu sustento, si necesitas que el universo te muestre cómo tu milagro puede alimentarte, haz tu acto de fe. El botón Super Gracias es tu forma de decirle al cielo: confío en tu provisión, aunque no la entienda. Haz tu contribución ahora. No es un gasto, es una inversión en tu propia energía de manifestación. Demuestra tu gratitud por el sustento que ya está en camino. Capítulo 5. El fruto de la luz y la transformación del jardín. Después de esa noche, la vida de Elías cambió. Cada día, la planta, la simiente del sol, le ofrecía una de sus hojas doradas. Con solo una hoja, Elías se sentía nutrido, fuerte y lleno de una claridad mental que nunca había poseído. El hambre era un recuerdo lejano. Pero la planta no había terminado de crecer. Había alcanzado su altura máxima, unos 3 metros, y sus ramas se extendían como brazos abiertos. Entonces, en el centro de la planta, donde las ramas más altas se unían, apareció un capullo. Este capullo creció durante varios días, hinchándose hasta alcanzar el tamaño de una calabaza. Era de un color blanco perlado, y palpitaba con una luz suave y rítmica, como un corazón luminoso. Elías sabía que este era el propósito final de la semilla, el fruto. Una noche de luna llena, el capullo comenzó a abrirse. Elías observó, hipnotizado. No se abrió como una flor normal. Los pétalos se replegaron lentamente, revelando en su interior no una fruta sólida, sino una esfera de luz dorada pura. Era tan brillante que iluminaba todo el jardín, proyectando sombras danzantes. La luz no era caliente ni cegadora, era reconfortante, y emitía una vibración suave, casi un canto bajo que hacía vibrar el aire. La esfera de luz permaneció en el corazón de la planta durante 3 días. Durante ese tiempo, ocurrió el segundo milagro. La luz que emanaba del fruto no era estéril, estaba viva. Cayó sobre el resto del jardín de Elías, sobre la tierra pedregosa y los tallos muertos. Y donde la luz tocaba, la tierra se transformaba.
El polvo agrietado se oscureció, volviéndose rico y fértil. Los viejos tallos secos de sus abuelos, muertos durante décadas, temblaron y reverdecieron. Semillas que habían estado latentes bajo la tierra durante años, semillas de flores olvidadas, tomates antiguos y maíz nativo, brotaron instantáneamente. En cuestión de 3 días, el jardín de Elías, el símbolo de la esterilidad y el fracaso, explotó en una sinfonía de vida. Era un oasis imposible en medio de una tierra seca. Flores de colores que nadie en el pueblo había visto jamás abrían sus pétalos. Verduras de un tamaño y una vitalidad extraordinarios colgaban pesadamente de las enredaderas. El aire se llenó del aroma del jazmín, la tierra húmeda y la fruta madura. El jardín ya no era un cementerio, era el Edén. El milagro de la semilla del sol no era solo para Elías, era para la tierra misma. La luz de la prosperidad divina no solo enriquece al creyente, tiene el poder de sanar y restaurar todo el entorno que toca. Elías caminó entre las hileras de vida nueva, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su paciencia no solo le había traído sustento, le había traído la abundancia. Una abundancia tan grande que sería imposible de contener. ¿Puedes ver la magnificencia de este momento? La prosperidad verdadera no es solo tener suficiente para uno mismo. Es convertirse en una fuente de vida que restaura todo a tu alrededor. Si tu corazón se ha llenado de esperanza al ver la transformación de este jardín, presiona el botón me gusta. Y si quieres ser testigo de cómo esta abundancia impacta al mundo, suscríbete ahora mismo. Si deseas que esa luz transformadora toque tu propia vida, que sane tu entorno y haga florecer tus propios desiertos, este es el momento de actuar. Usa el botón Super Gracias como una ofrenda de gratitud. Declara al universo que no solo quieres recibir, sino que también quieres convertirte en un canal de abundancia para otros. Haz tu contribución de fe ahora y deja que la luz comience a sanar tu propia tierra. Capítulo 6. La cosecha compartida y el asombro del pueblo. Elías se despertó al 4.º día de la floración del jardín. La esfera de luz en el centro de la planta simiente del sol se había atenuado, su trabajo estaba hecho. Y el jardín estaba desbordante. Los tomates eran tan grandes como puños. Los pimientos brillaban como joyas y las calabazas eran de un naranja profundo. Era más comida de la que Elías podría consumir en toda su vida. La primera reacción de cualquier hombre habría sido construir una cerca, proteger la cosecha milagrosa de un pueblo hambriento. Pero Elías no había pasado por su transformación espiritual para terminar siendo un hombre temeroso. Entendió la ley final de la prosperidad divina, la abundancia solo se mantiene cuando fluye. Si se estanca, se pudre. El milagro no le pertenecía, él era simplemente el jardinero, el custodio. Ese día, Elías tomó la vieja carretilla de su abuelo, la misma que había estado oxidándose junto a la cabaña, y la llenó hasta el borde con las verduras y frutas más perfectas. La empujó fuera de su propiedad, cruzando la línea de polvo que separaba su oasis del mundo seco, y se dirigió a la plaza del pueblo. La gente lo vio venir. Primero hubo silencio. Luego, jadeos de incredulidad. No era solo la cantidad de comida, era la calidad. Irradiaba vida. Elías llegó al centro de la plaza, volcó la carretilla y dijo simplemente, «¿Hay más de dónde vino esto? Por favor, coman». La gente se acercó con cautela. Tocaron la comida como si fuera una ilusión. Una mujer mayor tomó un tomate, lo olió y rompió a llorar. Un niño mordió una manzana que había crecido en un árbol que tenía apenas 3 días de vida, y rió de placer. El hielo de la escasez, que había congelado los corazones del pueblo durante años, comenzó a romperse. Ese día, todo el pueblo comió hasta saciarse. Y al día siguiente, Elías regresó con más. Y al día siguiente. No pidió nada a cambio. No dio sermones. No mencionó sus años de oración ni la burla que había soportado. Su acción era el sermón más poderoso. La gente, avergonzada de sus burlas pasadas, comenzó a acercarse a él, no solo por la comida, sino por respuestas. ¿Cómo, Elías?, preguntó el vecino que había vendido su tierra. ¿Cómo es posible esto en la misma tierra que nosotros abandonamos? Elías se limpió el sudor de la frente y sonrió. Porque ustedes veían la tierra como su fuente. Yo la vi como un lienzo. Mi fuente es el creador de la tierra.
Dejaron de sembrar cuando la tierra dijo, no. Yo seguí sembrando porque mi fe decía, sí. Ustedes regaron con agua escasa. Yo regué con paciencia y gratitud. El pueblo entendió. Vieron que Elías no había cultivado solo verduras, había cultivado una conexión con lo divino. La prosperidad que veían no era solo material, era la manifestación física de una riqueza espiritual inquebrantable. Elías les enseñó que la verdadera riqueza no es acaparar, sino compartir, porque la fuente de la que provenía era, y siempre sería, infinita. Su jardín se convirtió en el centro del pueblo, no solo un lugar para comer, sino un lugar para aprender a creer. La verdadera abundancia se multiplica al compartirla. ¿Ha tocado tu corazón la generosidad de Elías? Si crees en el poder de dar y en la riqueza que fluye, demuestra tu apoyo con un me gusta. Y para seguir aprendiendo las leyes de la prosperidad espiritual, suscríbete a nuestro canal. Ahora, te invito a participar en este flujo de abundancia. Si has sido bendecido por esta historia, si te sientes inspirado a ser un canal de bendición, usa el botón Super Gracias. Tu contribución no es solo para nosotros. Es tu forma de poner tu propia energía en el río de la generosidad universal. Hazlo como una declaración de que estás listo no solo para recibir, sino para dar de la abundancia que el cielo te entregará. Siembra tu semilla de gratitud ahora. Capítulo 7. La tierra sanada y el regreso de la lluvia. El milagro del jardín de Elías comenzó a extenderse más allá de sus límites. A medida que compartía la cosecha, algo más sucedía. La gente llevaba las semillas de esas frutas y verduras milagrosas a sus propios jardines secos. Y aunque no tenían una simiente del sol, descubrieron que estas nuevas semillas, nacidas de la fe de Elías, tenían una vitalidad propia. Donde las plantaban, con una nueva esperanza en sus corazones, la tierra respondía. Pequeños brotes verdes comenzaron a aparecer por todo el pueblo. Pero la transformación más grande estaba ocurriendo en el cielo. Durante semanas, mientras el jardín de Elías florecía, el aire había cambiado. La humedad que emanaba del oasis de Elías, la energía de la vida que había regresado, comenzó a afectar la atmósfera. El cielo de azul metálico implacable comenzó a suavizarse. Un día, una nube apareció en el horizonte. Luego otra. Y otra. Eran nubes que la gente no había visto en 3 largos años, nubes oscuras, pesadas y llenas de promesa. Una tarde, mientras Elías y varios vecinos trabajaban juntos en el jardín comunal que habían iniciado, el viento cambió. Trajo consigo un olor que casi habían olvidado, el olor a ozono, el perfume de la lluvia inminente. El pueblo entero salió de sus casas, mirando hacia el cielo. Elías se quedó quieto, cerró los ojos y levantó el rostro. Entonces, cayó la primera gota. Luego otra. Y de repente, el cielo se abrió. No fue una tormenta violenta, sino una lluvia constante, profunda y sanadora. La lluvia cayó sobre el pueblo, sobre los techos de adobe, sobre los caminos polvorientos y, lo más importante, sobre la tierra sedienta. La gente bailaba en las calles, llorando y riendo, dejando que el agua limpiara el polvo y los años de desesperación. Elías permaneció en su jardín, con los brazos extendidos. La lluvia se mezcló con sus lágrimas de gratitud. El pozo seco comenzó a llenarse. Los arroyos secos comenzaron a susurrar. La sequía se había roto. Elías comprendió la lección final. Su fe, concentrada en un pequeño punto de la tierra, había sido tan poderosa que había sanado no solo su jardín, sino el ecosistema entero. Había actuado como un punto de acupuntura espiritual para la región. La prosperidad divina no es egoísta, es restauradora. No solo te salva a ti, sana el mundo que te rodea. La verdadera riqueza espiritual tiene el poder de cambiar el clima, de revertir la maldición, de hacer que los cielos cerrados se abran. Elías no solo había cosechado un jardín, había traído de vuelta la vida a todo el valle. Su paciencia y su oración se habían convertido en la lluvia que todos necesitaban. ¿Sientes el poder de esa lluvia? ¿El poder de una fe tan fuerte que puede cambiar tu entorno? Si esta historia ha lavado tus propias dudas, te pido que nos des un me gusta. Es una señal de que la esperanza está regresando. Y si quieres que esta lluvia de bendiciones continúe, suscríbete y únete a nuestra comunidad.
Este es un momento de profunda sanación. Si tú también necesitas que se rompa la sequía en tu vida, si necesitas que la lluvia de la prosperidad caiga sobre ti, haz tu acto de fe. El botón Super Gracias es tu forma de sembrar en esa nube de abundancia. Es tu gracias anticipado por la lluvia que ya está en camino. Haz tu contribución ahora mismo y declara que tu temporada de sequía ha terminado. Capítulo 8. El legado del jardinero y la escuela de la fe. Los años pasaron. El valle, una vez un cuenco de polvo, se convirtió en la región más fértil del país. La gente acudía de todas partes, no solo para comprar las frutas y verduras legendarias, sino para aprender. Elías ya no era el loco del pueblo, era conocido como el jardinero de Dios. Su humilde cabaña se convirtió en un lugar de peregrinación. Pero Elías nunca construyó un templo. Su escuela era el jardín. No enseñaba dogmas ni rituales complicados. Enseñaba las lecciones que había aprendido en la tierra. Cuando la gente venía a él pidiendo riqueza, él les daba una pala. La prosperidad comienza con la voluntad de trabajar la tierra que te ha sido dada, por muy estéril que parezca, les decía. Cuando venían a él pidiendo milagros rápidos, él les daba un puñado de semillas. La fe es paciencia, les enseñaba. No puedes desenterrar la semilla cada día para ver si está creciendo. Debes sembrar, regar con gratitud y confiar en el proceso invisible. La simiente del sol original seguía en pie en su jardín, un monumento viviente de oro y hojas verdes. Nunca dio otro fruto de luz, pero no lo necesitaba. Su trabajo estaba hecho. Había reintroducido la energía de la abundancia divina en la tierra. Elías enseñó a la gente a hablar con sus plantas, a bendecir su agua, a ver el trabajo no como una carga, sino como una oración en movimiento. Enseñó que la envidia era un veneno que secaba la propia tierra, mientras que celebrar el éxito del vecino preparaba el terreno para el propio. El pueblo se transformó. La pobreza se convirtió en un recuerdo. Construyeron casas hermosas, pero nadie acumulaba más de lo que necesitaba. Habían aprendido de Elías que la seguridad no estaba en un granero lleno, sino en una conexión viva con la fuente infinita. El legado de Elías no fue el oro de las hojas, ni la comida milagrosa. Su legado fue la fe práctica. Demostró al mundo que la espiritualidad no es un escape de la realidad, sino la herramienta más poderosa para transformarla. Mostró que cualquier persona, sin importar cuán pobre o desesperada esté, puede cultivar un milagro si está dispuesta a cultivar su fe. Elías envejeció, rodeado de vida, de respeto y de la música constante de un valle que había aprendido a cantar la canción de la abundancia. El legado más grande no es lo que acumulamos, sino lo que enseñamos y la vida que inspiramos. Si las lecciones de Elías resuenan contigo, si aspiras a dejar un legado de fe, apóyanos con un me gusta. Y si quieres seguir aprendiendo estas lecciones de vida, suscríbete a nuestro canal. Tú también estás construyendo un legado. Cada acto de generosidad es una lección para el universo. Te invito a usar el botón Super Gracias como una forma de honrar el legado de Elías y de invertir en el tuyo. Tu contribución es una semilla que plantas para las generaciones futuras, una declaración de que eliges vivir una vida de abundancia y fe práctica. Haz tu ofrenda de gratitud ahora. Capítulo 9. El atardecer dorado y la última lección. Elías llegó a una edad avanzada. Sus manos, que habían sido callosas y agrietadas, ahora eran suaves por la riqueza de la tierra que trabajaba, pero seguían siendo manos de jardinero. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores dorados y púrpuras de la hoja que una vez lo había salvado, Elías sintió que su tiempo estaba cerca. Se dirigió a su jardín, que ahora era cuidado por los hijos y nietos de aquellos que una vez se habían burlado de él. El aire estaba en calma, lleno del zumbido de las abejas y el aroma de la tierra fértil. Se sentó por última vez bajo la simiente del sol. La planta seguía vibrante, un faro de verde y oro. Sus vecinos y discípulos, sintiendo la solemnidad del momento, se reunieron a su alrededor en un círculo silencioso. No había tristeza en el aire, sino una profunda reverencia. Una joven, nieta de su antiguo vecino escéptico, se acercó. «Maestro», dijo con lágrimas en los ojos, «¿qué será de nosotros sin ti? ¿Qué pasará si la sequía regresa?» Elías la miró con ojos llenos de amor y una pizca de diversión.
La sequía nunca estuvo en la tierra, dijo en voz baja pero clara. La sequía siempre estuvo en la mente. Ustedes temen que el milagro se vaya conmigo porque todavía piensan que el milagro estaba en mí, o en esta planta. Señaló la magnífica simiente del sol. Pero yo no hice nada. Esta planta no hizo nada. Solo fuimos canales. El milagro es la fuente. El milagro es el amor de Dios, que siempre está esperando para fluir. Yo solo fui lo suficientemente terco y paciente para quitar las piedras de mi fe y dejarlo entrar. Tomó un puñado de tierra rica de su jardín. La riqueza no está en el oro, dijo, dejando que la tierra corriera entre sus dedos. Está aquí. En la voluntad de creer en la vida cuando todo lo que ves es muerte. En la voluntad de regar el polvo. En la voluntad de dar gracias por el fruto antes de que aparezca el brote. No me necesitan a mí. Tienen la tierra, tienen las semillas y tienen la misma conexión con la fuente infinita que yo tuve. Cerró los ojos y respiró hondo. No busquen más semillas mágicas. Conviértanse ustedes en la semilla. Siembren su fe en el mundo, riéguenla con gratitud, protéjanla de la duda con paciencia, y florecerán en una abundancia que ni siquiera yo pude imaginar. La prosperidad no es un evento, es una forma de ser. Con esa última lección, Elías sonrió, apoyó la cabeza contra el tronco de su árbol milagroso y partió en paz, en el corazón mismo de la abundancia que había cultivado. La sequía siempre estuvo en la mente. ¿Qué tan poderosa es esa verdad? Si esta última lección de Elías te ha llegado al alma, por favor, honra su vida con un me gusta. Y si estás comprometido a convertirte tú mismo en la semilla, suscríbete y forma parte de este jardín que estamos cultivando. Este es tu momento de actuar sobre esa lección. Para agradecer por la sabiduría compartida y para declarar que la sequía en tu mente ha terminado, usa el botón Super Gracias. Es la ofrenda final de gratitud por esta historia. Es tu amén al universo, tu compromiso de que, a partir de hoy, tú serás el canal de tu propia prosperidad. Hazlo ahora y sella esta lección en tu corazón. Capítulo 10, El jardín eterno y tu propia semilla del sol. La muerte de Elías no fue un final, fue una transición. El pueblo lloró su partida, pero celebraron su vida. Lo enterraron en el lugar más sagrado de todos, al pie de la simiente del sol. Y entonces, ocurrió un último milagro. Cuando su cuerpo regresó a la tierra, la gran planta dorada, que había permanecido estática durante años, comenzó a brillar una vez más. De su fruto de luz atenuado, una sola semilla dorada, idéntica a la que Elías había plantado, cayó suavemente al suelo. El ciclo estaba completo. La fe de Elías se había convertido en una nueva promesa. Pero el valle ya no necesitaba esa semilla. Habían aprendido la lección. La verdadera simiente del sol no era un objeto físico, sino la fe divina plantada en el corazón humano. El jardín de Elías se mantuvo como un santuario, un recordatorio viviente de que la paciencia, la oración y la gratitud son las fuerzas creativas más poderosas del universo. La historia de Elías se contó de padres a hijos, cruzó océanos y se convirtió en leyenda. Una leyenda que susurraba una verdad eterna: no estás separado de la abundancia que buscas. Tú, que escuchas esta historia, estás ahora en el mismo punto que Elías. Quizás tu vida se siente como ese jardín seco. Miras tus manos vacías, escuchas la burla del mundo, sientes el pozo de tus recursos secarse. Tienes una elección. Puedes maldecir la tierra, o puedes empezar a bendecirla. Puedes enfocarte en la sequía, o puedes comenzar a regar el polvo con tu fe. Dentro de ti, ahora mismo, hay una semilla del sol. Es tu potencial divino. Es la promesa de que no estás solo. Hoy, te invito a plantarla. Plántala con una decisión inquebrantable. Riégala con gratitud por lo que ya tienes, aunque parezca poco. Protégela de la duda con la paciencia de Elías. Y luego, espera con absoluta certeza. El agua misteriosa llegará. El brote verde romperá la tierra más dura. Las hojas doradas te sustentarán. El fruto de luz sanará tu entorno. Y la lluvia de la abundancia divina romperá cualquier sequía en tu vida. La historia de Elías no es solo su historia, es tu manual de instrucciones. La pregunta no es si el milagro es posible. La pregunta es,
¿Cuándo empezarás a cultivar el tuyo? La historia de Elías ha concluido, pero la tuya apenas comienza. Si este viaje te ha transformado y te sientes listo para cultivar tu propio jardín, te pido con todo el corazón que le des un me gusta a este vídeo. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. No te pierdas ninguna de las herramientas que compartiremos para ayudarte a cultivar tu fe. Y ahora, como tu primer acto de fe, como la primera semilla que plantas después de escuchar esta historia, te invito por última vez a usar el botón Super Gracias. Hazlo como una declaración poderosa. Una declaración de que la sequía ha terminado. Una declaración de que estás listo para tu cosecha. Haz esta contribución de gratitud ahora, no como un pago por lo que oíste, sino como la primera inversión en el milagro que estás a punto de vivir. Siembra tu fe. Tu tiempo es ahora.